Esta es la última mesa de la noche y vamos a dar por cerrado estas primeras jornadas. Los temas de esta mesa transitan una complejidad extra a la ya asumida tensión entre cultura y dinero que encierra el concepto libro. Las editoras invitadas, que ahora les voy a presentar, hoy construyen editoriales o catálogos editoriales que nos invitan a pensar en un tercer eje: la materialidad, la estructura del libro, su arquitectura editorial, que lejos de ser elementos neutros, toman una posición en la que se explicitan ciertos posicionamientos o miradas sobre la propia práctica editorial. Y ahí mismo, ¿no?, en esa materialidad, en esas decisiones en torno a la arquitectura editorial, se presentan como una herramienta principal para poder afectar la experiencia lectora. Esta perspectiva entiende la edición como una práctica que se pregunta sobre sí, que reflexiona sobre sí misma, un pensamiento editorial que se ejerce como una práctica artística, pero a su vez son objetos que circulan en librerías, en ferias, y es en esa circulación donde encuentran también su razón de ser. Esta mesa es bastante particular porque tiene una organización distinta. Vamos a tener un primer momento, como más o menos la mitad de la mesa, en donde vamos a dialogar, en realidad va a haber preguntas eje que van a responder nuestras invitadas de hoy, y después vamos a cerrar con un colofón. Hay varias particularidades también de esta mesa. Por un lado, vamos a poder tener esta cámara activa, que invitamos a que la abran o que la prendan, y se puede ver los libros que tenemos sobre la mesa. Entonces, la idea es que las preguntas que llevemos adelante puedan ser explicadas o contadas a partir de los objetos, a partir del objeto libro. Y después vamos a tener un momento de colofón. También todos los que entraron en horario recibieron un cuaderno donde adentro hay preguntas. Y son preguntas que surgieron de encuentros previos, y algunas de esas preguntas van a tratar de responderse acá. Otras no, pero van a dejarnos esas incógnitas o esos ejes para poder pensar en este tercer elemento que tratamos de invitar o traer a esta mesa, ¿no? Pensar la práctica editorial también como una práctica conceptual artística, en donde también estos proyectos editoriales no solo están buscando plasmar una idea sobre la práctica, sino también que estos libros circulen. Así que les voy a presentar, así que dejo de hablar y llegamos al momento de la conversación. Bueno, Gabriela Lack es artista y editora, creadora del sello editorial Ediciones Documenta, un laboratorio que aborda la producción editorial como práctica artística contemporánea, donde los libros, además de soportes para la lectura, funcionan como dispositivos cuyos mecanismos exceden la tradición literaria. Su trabajo se sitúa en el campo de la lectura-escritura como materialidad, performance e instalación. Autora de La Biblioteca Roja, Páginas en Negro, Visitas a la Perla, El Libro Agotado, que es un libro contemporáneo, La Biblioteca como Reserva, breve catálogo de existencias difíciles de catalogar, entre otros. Leticia Barbeito es doctora en Artes por la Universidad de La Plata, estudió Historia del Arte y Artes Plásticas con orientación en grabado y arte impreso en la misma institución, y ahí es profesora desde el 2008. Junto con Pablo Montero, lleva adelante una colección de libros llamada Tercera Persona y coordina el seminario Arquitecturas Editoriales de la Diplomatura Procesos Editoriales como Práctica Artística en la UNSAM. Cecilia Arbolave es editora, librera y productora gráfica. Reside en San Pablo desde el 2008, donde coordina Lote 42, Banca Tatuí, Sala Tatuí, Librería Gráfica, Feira Miolos, entre otras iniciativas. Publicó O Libro de Facer Libros por la editorial Lote 42 y Sapos e Soños, Librería Gráfica, ambos en 2024. Bueno, arrancamos, ya les invito a ir agarrando el micrófono y vamos a la primera pregunta. ¿Qué sería pensar el libro como un proyecto artístico y cuáles son sus potencialidades? Dicen que la más grande arranca, no sé. Bueno, creo una cosa que conversábamos en el bar antes de comenzar,
es que, bueno, justamente abordar desde esta perspectiva la producción editorial significa que cada una hizo su propio viaje, ¿no? Y tiene mucho que ver con nuestros lugares de origen. En ese sentido, creo que pensar en los modelos editoriales que vamos a compartir hoy sin decir de dónde surgen sería como, bueno, pensar en abstracto y no entender que ese origen de alguna manera constituye y le da una base y un fundamento y sitúa la práctica editorial. En mi caso, la editorial nace dentro de una sala de teatro, escuchando artistas y más aprendiendo a hacer teatro que a hacer libros. Y en ese sentido, pensar la escena del libro, pero también tener que llevar a la práctica ediciones que nunca pueden contener lo que sucede en la escena, hace que el desplazamiento hacia la práctica artística en sí, desde la edición, haya ocurrido de manera bastante natural y necesaria, porque el fracaso estaba en la puerta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, comenzar a pensar en la práctica editorial como una práctica artística para mí es que es un proyecto que no puede deslindarse de procesos que no están dados, sino que son particulares en cada caso. Es un proyecto estético, político y ético también, cada vez, y que se configura con grupos humanos diversos. Y que entonces no hay un sistema al cual estamos abasteciendo, sino que estamos creándolo de manera permanente. En mi caso hago muchas residencias editoriales, trabajamos a veces con algún contenido previo, otras veces no, otras veces con una pregunta, con una indagación, y en donde la materialidad es el contenido también, los procesos también son un contenido, y entonces, bueno, forma y contenido no están disociados, sino que van de la mano y van todo el tiempo interactuando, también para llegar a una escena de lectura que también está pensada desde lo artístico y desde algo que no necesariamente ocurre siempre de la misma manera, ¿no? Entonces, esa diferencia, o esa diferencia de lo que normalmente concebimos como libro, es lo que de alguna manera activa también en el campo de la recepción de la lectura, que esa mirada artística en relación a los proyectos. No sé, un poco por ahí. Ahí está prendido. Bueno, antes de responder quería agradecer por esta invitación y esta mesa, que creo que estamos todas muy contentas de estar acá, y un honor estar acá en el Malva y con Ampersand y con todas las personas involucradas. Y en nuestro caso, y hablo nuestro porque estoy acá en este escenario, pero también está acá en el auditorio Joao Varela, que es mi compañero y mi socio en la editorial, que también va a estar mañana en una charla, un estudio de caso sobre el libro Poimobilis, que es un libro objeto. Y en nuestro caso, el proyecto editorial está muy atravesado por todas las cosas que hacemos alrededor del libro. Entonces, no es solo el libro en sí, y es verdad, gracias, nos olvidamos de la cámara. Pensamos mucho el libro como objeto, el libro con lo que quiere decir, lo que puede decir, un formato, un papel, el proyecto gráfico. Pero también vemos el libro en una idea un poco más amplia, que no es solo el libro, sino también dónde circula. Y ahí es donde aparece la Banca Tatuí, que es nuestra librería, que es un puesto de diarios a la calle, donde vendemos publicaciones independientes hace 11 años. Y también Sala Tatuí, que es un espacio en donde hacemos cursos y damos clases de edición. Las ferias que organizamos, hay una que se llama Feira Miolos, en la Biblioteca Mario de Andrade. Y otras cosas que organizamos. Hay una segunda librería que creamos este año que se llama Librería Gráfica. Entonces, la forma que vemos el libro piensa también en cómo va a llegar y la manera que podemos transmitir qué es lo que ese libro quiere decir. Entonces, no es solo
el objeto, no es solo el formato, sino esas maneras que el libro puede circular. También algo que es muy presente en nuestra práctica editorial es compartir procesos, compartir la trastienda, mostrar de una forma amigable cómo los libros son hechos, no esconder información y poder inspirar a otras personas a que hagan también publicaciones. Entonces, eso es un poco nuestra mirada editorial, y una cosa que iba a decir al comienzo y me olvidé, pero bueno, vivo en San Pablo hace 17 años, entonces mi castellano va a estar un poco contaminado de portugués, y lo peor es que no me doy cuenta cuando eso pasa, entonces tengo un castellano un poco extraño. Pero bueno, eso es un poco nuestra mirada editorial para ir empezando. Hola, bueno, yo también quería agradecer mucho a este lugar de encuentro, también para pensarnos, ¿no? Y cuando charlábamos con las chicas y las escuchaba recién, yo pensaba que, bueno, vengo de la ciudad de La Plata, que es una ciudad también que tiene una historia de colectivos, digamos, como que nos sale un poco orgánicamente pensarnos con otros, y por ahí lo damos por sentado, pero no es tan común en algunos casos, algunas prácticas que sean tan colectivas, porque implica poner a disposición un montón de cosas. Y yo vengo un poco a contar dos proyectos muy distintos, o un poco distintos, que son por un lado la colección Madriguera, que yo hago la dirección de arte y es de la editorial M, y por otra parte de Tercera Persona, que es un proyecto, digamos, de libros de artista que hacemos con un amigo que se llama Juan Pablo Montero, le voy a decir Falu seguro durante toda la charla. Y bueno, la verdad es que los dos proyectos en realidad surgen de un espacio que se llama El Espacio, que es una casa editorial con un montón de editoriales y de proyectos, una librería que se llama Malicia, varias editoriales adentro, y organizamos también una feria que se llama Edita. Entonces, creo que además de pensar a las personas dialogando, yo creo que ese espacio predispone un montón al surgimiento de proyectos colectivos, como el caso de Madriguera, que fue, bueno, seguramente yo estaba dentro del taller y vino alguien y me dijo algo y surgieron así las ideas, ¿no? Como que en esas conversaciones también salen este tipo de proyectos. Y bueno, ya voy a ir comentando un poquito en qué consiste cada uno, pero básicamente también creo que si hablamos justo del libro objeto, la colección de libros de artista que tenemos con Falu también surge de, yo vengo más del campo de lo impreso, del grabado, pero Falu es carpintero y es escultor. Entonces hay un pensamiento también espacial que viene de las conversaciones con él, que bueno, seguro está implícito en todo lo que hacemos, digamos. Sí, recién pensaba cuando hablaban, ¿no? Como hay proyectos que no están solamente dialogando, pensando en hacer objetos libros, sino el mundo que conlleva alrededor, ¿no? Modos de circulación alternativos, buscando un lector otro o construyendo lectores. Y vuelvo a ese dilema del comienzo, ¿no? De repensar este polo que a veces se piensa el libro como proyecto cultural o bien cultural, y por el otro lado, si no es redituable, por lo menos que no sea una pérdida económica. Entonces, ese tema, cómo dialogan sus proyectos, ¿no? Teniendo en cuenta que construyen catálogos con un valor o dentro de programas estético-artísticos puntuales donde hay proyectos colectivos o cierto trabajo colaborativo que piensa ciertas potencialidades políticas o artísticas del libro, y a su vez hay una apuesta en los tres proyectos para que los libros circulen. Entonces de ahí también viene la próxima pregunta, como la cuestión económica, cómo hacer o cómo gestionar este tipo de editoriales en donde, bueno, está principalmente puesto el valor en lo cultural, en el programa artístico, es decir, no se hace a demanda, sino que se construye ese deseo. Y por el otro lado, cómo son esos procesos o procedimientos de trabajo en un proyecto o en este tipo de proyectos. Y lo pueden contar con ejemplos, ya que tenemos la cámara. Claro, en esta lo que arreglamos fue que, bueno, cuando alguna se sintiera llamada podía tomar la posta. Y yo siento que cuando conocemos cómo los libros son hechos y cuando tenemos ese dominio cada vez más grande, que, un paréntesis, yo creo que siempre estamos en un momento de aprendizaje y siempre, por lo menos yo me considero una persona que está siempre aprendiendo, siempre conociendo sobre estos procesos editoriales.
Pero de a poco, con el pasar de los años, fui aprendiendo cómo funcionan estas técnicas de impresión, qué posibilidades de terminación tenemos, qué tan posible es mezclar técnicas industriales con técnicas artesanales, qué tan difícil es y qué problemas pueden surgir. Y al conocer sobre esas posibilidades, realmente es como que le quitamos un poco esa idea que a veces escucho que hacer libros así es más difícil. Porque sí es más difícil en algunos sentidos, pero muchas veces, y a ver, no es que pongo de un lado los libros artesanales y estos libros como que tiene que ser el único camino posible, no creo que lo sea, creo que hay espacio en el mundo editorial para un montón de modelos y formas de editar, pero creo que elegir hacer, no experimentar, que sea una elección, o sea, por modelo, de nuevo, modelo editorial o modelo económico, o porque es mejor para ese tipo de editorial, en fin. Pero yo creo que sí se puede experimentar y sí se puede jugar sin que sea algo extremadamente caro e imposible. Y eso, cuando conocemos las técnicas, cuando conocemos los procesos, vemos que es posible. Entonces, eso es un poco lo que defiendo, y es que me gusta como estimular a que la gente se anime a editar de esta manera, porque no es algo imposible. Y creo que el camino económico también para que eso sea, en fin, viable, es tratar de llegar o acercar el mundo ideal con el mundo posible también. Porque muchas veces decimos, bueno, quiero entonces jugar con la materialidad y voy a empezar a buscar, no sé, técnicas artesanales, materiales que no se consiguen en todos lados, y ahí el presupuesto se nos va al espacio. No creo que ese sea el camino, sino ir llegando a un punto en que podemos ir presupuestando, ir conociendo proveedores, ir probando cosas nuevas, para así llegar a un modelo que económicamente sea viable y ese libro también pueda circular. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestros libros. Jugamos, nos gusta mucho, pero son libros que están en librerías, que están en ferias, que están en muchos lugares, porque o sea, lo pensamos mucho desde el punto de vista, bueno, cómo presupuestamos, qué es lo que a veces cuando lo presupuestamos y está muy caro, bueno, qué es lo que este proyecto no puede perder y qué es lo que sí podemos negociar y podemos sacar. Y acá, dando un ejemplo, este es un libro que se llama Triste, de Rafael Sica. Es un libro que el autor nos presentó una serie de dibujos, y elijo mostrarlo porque acá yo vengo hace un par de años a la Feria de Editores y este es un libro que especialmente acá gusta mucho. Y el autor Rafael Sica nos presentó una serie de dibujos que siempre tiene un personaje perdido en un ambiente, a veces fantástico, a veces solitario. En fin, son diferentes ambientes. Y cuando vimos esos dibujos dijimos, y los dibujos originales eran en tamaño A3. Hacer un libro en tamaño A3 es algo muy caro. Entonces presupuestamos mucho en imprenta como para achicarlo al punto de que fuese algo que pudiésemos publicar sin que fuese una fortuna. Decidimos ponerle este tipo de encuadernación que se llama, en portugués sería guairó, ¿cómo sería acá en el? Sí, que no es anillado, es el doble anillo, bueno, ahí ven en mi portuñol. Y con eso nos permitió que cada dibujo estuviera aislado, ¿no? Porque si pusiésemos este tipo de dibujos uno al lado del otro, cada dibujo iba a perder mucho, iba a perder mucha fuerza. Entonces ese anillado permitió entonces que pudiésemos tener un libro de una página sin que quedara una página al lado en blanco, que iba a tener, como iba a parecer un libro por ahí distante. Nosotros queríamos que la gente pudiera como zambullirse en portugués sería mergulhar en este universo y encontrar esos significados y emocionarse. Y este formato nos permitió hacer
algo que me gusta mucho mostrarlo en ferias, y esto, la idea de esta mesa era un poco una mesa de ferias. La tapa es en papel craft, en serigrafía, y lo que nos permitió es imprimir la tapa y que fuese al dorso de la tapa, a la contratapa. Pero es un libro que se puede ver así también, ¿no? Entonces ese árbol crece y cuando lo vemos por atrás también funciona porque parecen raíces. Y este formato nació de la limitación que teníamos de presupuesto. Tal vez si tuviésemos un presupuesto infinito no hubiésemos llegado a este formato, no íbamos a llegar a este resultado. Y fue con mucha charla con la imprenta, ¿no? Para llegar. Entonces, eso es un poco un ejemplo de un libro que ha circulado mucho, continúa circulando y juega con la materialidad, pero no deja de ser, bueno, un producto editorial y que cierra en términos de números. Bueno, hablé mucho, ahora ¿quién sigue? Sáquenme el micrófono. Para mí un proyecto artístico tiene que asumir la política del gasto, ¿no? No se parte necesariamente de un punto de equilibrio y de qué es lo que tenemos. A veces es una zona de experimentación, de búsqueda, no hay de antemano un plan definitivo. Y en ese punto creo que, si bien, igual que Ceci, Ediciones Documenta tiene esta cuestión de ir a ferias y de tener lo autogestivo muy a flor de piel y distribuimos en Argentina, en Chile, en México, en España, en todos los lugares donde podamos, ahí queremos estar, porque además es un catálogo de artistas vivos, latinoamericanos, entonces bueno, hay algo como de la obligación de acompañar ese movimiento. Creo que lejos de que un proyecto de este tipo esté limitado o tenga esa política del gasto, lo fragilice, lo potencia, porque tenés primero una comunidad en torno al libro, que es una comunidad de artistas que está también acostumbrados a la autogestión. Entonces ya no estás sola vendiendo en una mesa de feria, sino que hay un montón de gente traccionando para que ese libro exista. Y además utilizando recursos de la gestión, en mi caso en artes vivas o en artes visuales, aplicamos a mecenazgos, a un montón de cosas. Entonces, primero, los fundamentos del libro son compartidos, son elaborados por un equipo grande de gente que incluye editores, artistas editores, y donde se pone en funcionamiento, además de toda la maquinaria editorial de venta, también tuvo una maquinaria artística de gestión de recursos. Y en eso creo que son proyectos muy, muy bonitos, porque ese momento de cómo lo hacemos y con qué conseguimos, cómo conseguimos el dinero, termina siendo cómo se construye a veces la comunidad o ese inicio de comunidad. Eso creo que es una potencia de este tipo de libros. Y por otro lado, muchas veces son publicaciones que terminan sucediendo in situ. Por ejemplo, muchos de mis proyectos han sido hechos en museos y son publicaciones situadas. Entonces son publicaciones impresas en lugares en donde vos al museo le pedís que te dé una impresora, que te dé esto, que te dé lo otro, y están producidos por nosotros mismos, ¿no? En esos lugares. Entonces, bueno, creo que en ese punto cada proyecto, se gestiona y se financia de una manera distinta, pero que tenemos los recursos del mundo del libro y de la industria editorial, pero también los recursos del campo del arte, ¿no? Sí, yo me pregunto bastante por qué aportarle un libro más al mundo, como saliendo de la idea de fetiche, ¿no? Como solo de la idea de fetiche, porque a mí al menos me parece que contribuir a esa idea capitalista del libro tampoco es lo que me interesa o lo que nos interesa. Y por otra parte, ¿por qué hacer un libro en un mundo donde existe el PDF, ¿no? Por ejemplo, donde también hay una eficiencia en la circulación de los contenidos digitales que no hay que negarla, digamos, ¿no? Entonces, me parece que lejos de sacarle el sentido a lo que hacemos, refuerza todavía más esa apuesta por generar un libro que merezca la pena de existir. Y en ese sentido también un poco lo que decía Gaby, que tiene que ver con esa idea política de nuestra práctica, digamos, de imaginar que un poco, o sea, muy idealmente, qué necesita el mundo y hacer algo colectivamente para que eso esté. Y básicamente las prácticas nuestras tienen que ver con eso, ¿no? Y en ese sentido quería mostrar un mínimo ejemplo que justo recién lo vi llegar a Hugo. Vos estabas desplegando recién el de Hugo, ¿no, Gaby? Acá está.
Bueno, Hugo Vidal, no sé si conocen, bueno, por ahí está bueno mencionar brevemente, Tercera Persona es un proyecto de libros de artista en el cual justamente el nombre devela un poquito nuestro procedimiento. Se nos suma una tercera persona, a Falu y a mí, según el proyecto, y vamos como participando del imaginario de esa tercera persona para generar una pieza, que esa persona no haría sin nosotros y nosotros sin esa persona, ¿no? Bueno, Hugo Vidal es un artista que para mí es como que su modo de circulación de su obra hace mucho sentido, casi el mismo sentido que su imagen, ¿no? De repente él sella un producto en el supermercado, trafica un poco sus obras, va haciendo como una especie de sembrador o de dealer, digamos, de su obra. Entonces, había algo en el costo de producción de este libro y en su formato que tenía que ver con su procedimiento en su práctica artística, ¿no? Entonces, tiene el formato de muchas de sus obras que tienen que ver con el rendimiento del cartón. Digamos, cuando uno ve de afuera esa publicación, parece una obra de él en cartón, impresa en tipografía artesanal, y lo que hicimos fue imprimir en offset el interior, que básicamente tiene como el formato de un fanzine medio serpentina o víbora, y del otro lado tiene un póster en realidad que está completamente cortado, que solo se puede desplegar si tenemos la mesa vacía, digamos. En este caso, bueno, nos parecía que era una necesidad en este contexto pensar la idea de libertad y justamente elegimos una pieza que habla sobre la libertad. Está todo desarmado. Pero bueno, esta es la única pieza que son 400 ejemplares y en realidad hicimos 500 y los otros 100 funcionan como póster para ser pegatineados en diferentes contextos. El modo de circulación en este caso y la economía del sistema de impresión hace sentido a el contenido de la obra, digamos. Estamos tratando de armar el video y queremos que pase eso también un poco. Esta capaz que es la última pregunta, no lo sé, dependiendo de los tiempos de la respuesta, pero tiene que ver con el lector, ¿no? ¿Cómo predispone al cuerpo la arquitectura de un libro? ¿O es capaz el libro de intensificar las relaciones con el cuerpo? Digo, ¿qué reflexión hay en torno a eso en el momento de producir o de pensar un proyecto editorial? Bueno, sigo acá. Ahí Gaby está tratando de poner el cuerpo. Bueno, sí, hay varios ejemplos. En realidad, en tercera persona nos interesa mucho esta relación con el cuerpo y cómo, básicamente, no sé, por ejemplo, por ahí también está Marcela Cauti, que es una artista con la que hemos hecho varios trabajos. A ver si vos podés. Marce trabaja en un proyecto en el que le pide a las personas que escriban en un barco de papel un deseo y lo lanza a diferentes lugares. En relación al contenido, cuando ella vino, lo que teníamos era directamente una cantidad de deseos que ella había transcripto, un registro de esas acciones y un Word con miles y miles de transcripciones de deseos. Lejos de pensar en esta idea compilatoria, digamos, no nos interesa como hacer libros retrospectivos o compilaciones de imágenes, sino que sea una nueva pieza. Y en realidad lo que propone acá la secuencia de las páginas es la secuencia que se requiere para armar un barco de papel. Cada página tiene, digamos, en el correr de las páginas se va moviendo el cuerpo de manera tal que lo que hacemos es replicar eso que hacemos cuando armamos un barco de papel y adentro de esos barcos están los deseos que pusieron las personas. Que obviamente se puede leer, esa experiencia de lectura también está, y ahí hay un montón de energías de muchas personas distintas que han deseado infinitas cosas y muy diversas, y lo que traba todas las cosas es un barco de papel también. Y los grafismos que están en la imagen, en la tapa y la contratapa, son los grafismos de las personas que desearon. Lo mismo que, voy a dar otro ejemplo más muy puntual. Ah, mira, ahí está Hugo Vidal. Lo mismo que este es un proyecto que hicimos con Celestina Alessio, que ella vive en Barcelona y es parte de la imprenta colectiva allá, que es una imprenta organizada por disidencias sexuales, migrantes y como una comunidad súper activa. El libro se llama Territorio portátil para quien migra, entonces al ser un libro que habla sobre la migración, cómo no iba a interpelar un poco al cuerpo, y se puede arrancar a leer por la vereda, la representación de la vereda de La Plata, del espacio de trabajo nuestro, o por la vereda típica de Barcelona.
Lo que pensamos es que nos está uniendo acá y allá, e hicimos un firmamento de papel con palabras de acá y de allá impresa en tipografía, que mostrara eso que pasa con el lenguaje cuando migramos, que es un poco pensar en nuestro idioma materno y adaptarnos a la situación y descentrarnos un poquito y decir la palabra, en lugar de arvejas, decir guisantes, en lugar de maleta, decir valija y demás. Entonces son palabras superpuestas, fuera de registro, el papel está pinchado, cosa de armar como una especie de firmamento, y en realidad lo que quisimos es armar como, a ver, ¿me tenés ese? Armar como una protección, es decir, que pueda leerse así. O sea, que tuviese que fuese como un toldo, algo que proteja, y lo que ves pasar es un frottage de la vereda del espacio de trabajo nuestro a un frottage de la vereda del espacio de trabajo de Barcelona. Y ahí se cierra, es como un acordeón y adentro tiene un librito. Muy bueno. Quiero ese libro. Bueno, yo les voy a mostrar algunos de los proyectos más extremos en ese punto de cómo poner el cuerpo, que es un proyecto editado a 13 manos en una residencia en Barcelona que hicimos en 2021, que se llama El papel es la pista, y es una pista de baile. Concretamente es una publicación que se desmonta, que va a piso, que se arma colectivamente, no lo vamos a armar ahora, pero que tiene instrucciones para para armar 3 pistas distintas. Y en ese sentido, bueno, también fue como todo un proceso de edición donde no hubo de parte de ninguna de las personas que intervenimos un control absoluto del final, porque es como que toda la parte tiene 2 caras. Esta cara tiene 3 colores, estábamos trabajando con Narrizo y entonces hubo un equipo que trabajó el verde, otro que trabajó el rojo, otro que trabajó el negro y otro que trabajó el azul. Entonces el papel pasó 4 veces por la máquina y con la superposición se terminó de producir el resultado de la publicación. En el interior también se puede haber una lectura más tradicional en donde están los resultados de las investigaciones de esos días, en los que, bueno, por supuesto, tiene que ver con investigación en relación a las posibilidades de publicación de proyectos que están vinculados con las artes vivas, con el cuerpo, y cómo se puede construir un espacio de lectura colectiva, ¿no? Y contaminar los lenguajes de la danza y de la publicación. Entonces, bueno, está la invocación. También tenía mucho que ver con un momento en donde las pistas de baile estaban cerradas, entonces era bueno, te proponíamos armar una pista de baile en tu propia casa, convocar un colectivo de personas para armarla, entonces es como un puzzle y es un juego que te va contando la publicación y va disponiendo un grupo de personas que se juntan, cocinan, bailan y construyen, leen esta pista de baile. Ese fue como el proyecto más, creo que corporal, y después otro es el libro agotado, que es, en este caso, no es el original, pero no estoy en Córdoba, entonces no tenía el libro que hicimos en su momento. Esto es el resultado de una residencia que hicimos con Vicente Arlandis, Diana Delgado Ureña, Miguel Ángel Martínez García y yo. Y bueno, como todos trabajábamos en el campo de las artes vivas, la pregunta era cuáles son las posibilidades de publicación de un cuerpo, y bueno, y terminamos hablando del agotamiento de nuestras formas de hacer y de producir libros y de producir obras. Es un texto escrito a 4 manos y que originalmente se convoca a un taller donde sucede una performance y se construye con los participantes el libro en un taller de encuadernación y se termina con una lectura colectiva en donde cada persona se lleva su propio libro. De alguna manera, el chiste de esta publicación es que el libro está agotado y que solamente puede existir si se reúne una comunidad que lo realice. Digamos, esos serían los 2 proyectos que más me remiten a la pregunta. Bueno, ¿tenemos tiempo todavía? Bueno, y para agregar también estas respuestas muy radicales como de materialidad y de procesos,
Yo quería traer también la textura como de poner el cuerpo y de cómo cuando alguien agarra un libro se comporta con ese libro, y eso creo que lo vemos mucho en ferias, ¿no? Cómo a mí me llama la atención así, cómo la persona llega al libro, lo agarra, se asusta o se acerca un poco más o lo mueve un poquito. Entonces, por ejemplo, este es un libro del comienzo de la editorial y que tiene los números 42 y 7 impresos en stencils. Es una edición impresa en offset, pero la tapa tiene este proceso artesanal y es curioso cómo la gente lo agarra y como que lo mueve, pasa la mano para ver qué es lo que hay ahí, y eso es muy interesante, de eso de poner el cuerpo. Este es el libro a pedra, que tiene un proceso con una piedra y papel carbónico en la tapa que lo deja arrugado, y mucha gente como que pasa la mano para ver si está impreso o está arrugado de verdad. Y este, que se llama Queria ter ficado mais, que es un libro de historias de viajes, son 12 mujeres. Curiosamente, no había pensado en la relación, pero mi historia, yo escribí un capítulo, pasa acá en el Malva, y es de un encuentro con un guardián de sala que todavía trabaja acá en el Malva, que es Juan Valenzuela. Y es un libro de historias de viajes y nos parecía divertido jugar un poco con el formato. Entonces el libro viene, cada historia viene en un sobre como si fuesen cartas enviadas. Entonces, para leer el libro estás obligada a abrir cada sobre y abrir la carta y que se te mezclen. Tiene números de páginas para ayudar a las personas a que no sea una experiencia tan caótica. Pero te exige como ese movimiento de abrir la carta, leerla, dar la vuelta, mezclarla, pensar qué orden querés. Entonces eso es algo que nos divertía, y también propone una lectura, un gesto diferente al acercarse al libro. ¿Hay tiempo para mostrar uno más? Es muy cortito igual, ¿eh? Sí. Esta es una publicación que se llama Horizontes de Bolsillo, y nos gustaba un poco la idea, si ahí vamos a necesitar realmente más de una mano, porque la idea es que esté como un poco comprimido algo que justamente es un horizonte y que solo puede ser abierto, solo puede ser desplegado por completo a 2 personas, porque cada tramo de papel tiene 3 metros y justamente la idea es que no haya un horizonte individual. Y por ejemplo, en este caso, a ver, ahí va. Son piezas individuales, digamos, que, o sea, que por ahí existe como un punto en un momento, pero que después ese punto conforma una línea, ¿no? Con toda la potencia, es un papel sulfito plegado, que justamente existió en una sala de exposiciones como bloque, y en el momento de la presentación se desplegaron todos esos bloques y se armaron esas piezas. Entonces, ese modo de poner el cuerpo acá también implica todo lo que lleva volver a armarlo. Y por otra parte, acá está también Juli Cele, otra de las autoras de la colección, que ella tiene una investigación sobre el sueño, que implica muchísimas cosas distintas, desde memes, letras de canciones y demás. Y ella hizo una performance en la cual durmió en una sala de exposiciones. Desplegó un montón de sábanas y durmió arriba de esas sábanas. Y con esas sábanas hicimos libros. Que están, bueno, así se ve el exterior de este libro, que cuando lo desplegamos tiene adentro ese mini librito. Las páginas de ese mini librito son las sábanas con la huella de lo que durmió ella y también todas las personas que se la donaron, porque ya estaban usadas y gastadas. Y justamente tiene ese mini tamaño, pensando en eso que pasa en los sueños, de ese extrañamiento que se genera en las escalas, digamos que sea algo muy, muy chiquito, tiene el registro de la performance, y esta sobrecubierta de papel es una funda de almohada a escala real que podemos ponerle adentro una almohada. Justamente en ese trueque que hay de los materiales también hay algo de lo onírico, porque la almohada es de papel y las páginas de los libros son de tela, de sábana, digamos. Bueno, ahí hay modos de poner el cuerpo. Y ya estamos
cerrando casi, y es nuestro momento colofón. Esta idea fue una idea de Gabriela Lack, ¿no? Cuando estábamos charlando de cómo iba a ser la dinámica y pensando justamente en este tipo de libros o proyectos donde no están trabajando con un formato prehecho o ya preestablecido, sino ante cada contenido repensar las posibilidades materiales de esos proyectos. Entonces, por eso se pensó tanto esta charla. Así que damos inicio a este momento en donde cada expositora va a tener su momento, en realidad cada libro o proyecto va a tener su momento y va a estar acompañado por un video que en realidad va a ser un acompañamiento visual. Y no voy a mencionar cada nombre, pero es, recordemos, alfabético. Yo voy a hacer algo que puede salir mal, así que si sale mal, ya lo saben. Voy a hacer una traducción en tiempo real de la introducción de este libro, que se llama O Livro de Fazer Livros, Produção Gráfica para Edições Independentes. El libro de hacer libros, producción gráfica para ediciones independientes. Es un libro que publiqué el año pasado, lo escribí en portugués y vamos a ver cómo sale en castellano. Aprendí sobre producción gráfica equivocándome. Aprendí en la imprenta alimentando mi curiosidad con interminables preguntas. Aprendí también manteniendo la mirada atenta a los diferentes procesos que se articulan como una orquesta. Papeles cortados, las chapas armadas, la tinta preparada, las hojas impresas, los cuadernillos doblados, el cosido, el pegamento, la tapa, la organización de los paquetes, las cajas. La producción impresa es tan importante como otras fases de la gestación de un libro. Podría ser considerada el parto, el momento de traer finalmente ese libro al mundo, pero esa etapa no siempre es pensada con tiempo y atención. Sería por la falta de dominio técnico o tal vez de interés. Si antes la imprenta era un lugar para personas iniciadas, hoy las puertas se abren con más facilidad. Publicar libros impresos es una aventura deliciosa. Significa recorrer un camino por donde otros tantos ya recorrieron. Es revisitar con los zapatos de hoy prácticas que revolucionaron la historia. Como toda aventura, involucra peligros, algunos sustos y desvíos en el camino, pero a cada tropiezo una nueva herramienta es agregada a nuestra caja de herramientas. En la materialidad de una obra impresa hay camadas expresivas. De la combinación de papel, tinta, formato y encuadernación nacen obras extraordinarias, relaciones inusitadas y transformadoras manifestadas en el acto de lectura, como vimos hace un rato. Las posibilidades son innúmeras y esa es justamente la gracia de hacer libros. Bueno, voy a parar por acá porque si no esto va a ser muy largo, pero este libro lo publiqué el año pasado para compartir herramientas que fui aprendiendo a lo largo de los años y que quería compartir con colegas, editores, con artistas, con personas que siempre se interesaron y quisieron saber cómo un libro es hecho, con estudiantes. Es un libro que lo escribí realmente desde esa como honestidad también de cómo yo aprendí las cosas. Y la idea de este libro, como están viendo en las imágenes, es poder mostrar con la propia materialidad del libro eso que estoy explicando. Entonces, si yo estoy hablando que se pueden usar diferentes tipos de papel, el libro trae, cada cuadernillo tiene un tipo de papel, un tipo de gramaje. También hay diferentes combinaciones de colores para mostrar que no hace falta hacer un libro espectacular con color Pantone, que se puede usar con la escala CMYK, se pueden hacer cosas muy interesantes. Y al final hay un libreto para que puedas aplicar esos contenidos en tu propio proyecto. El libro tiene algunas sorpresas, como bueno, las están viendo ahí, pero una de ellas es que la solapa de atrás se da vuelta y se forma este bolsillo donde viene ese libreto. Así que bueno, ese es mi colofón.
Nombrar al papel como un soporte siempre me pareció injusto. El papel tiene memoria, muta, se expresa, se afecta y se comporta de diversas formas según las circunstancias. Creo que la pasiva tarea de solo soportar no abarca el amplio arco de su potencia poética, ni siquiera contempla su entidad como una cosa en el mundo, ni la atmósfera retórica de su ser material, ni su riqueza como superficie de inscripción. Hace un mes Marcela Cabutti viajó a Sudáfrica a realizar una exposición en el marco de Bienal Sur. La muestra fue parte de un proyecto más amplio en el que desde hace un tiempo aborda cuestiones del supercontinente de Gondwana. Marce se desplaza e indaga en archivos geológicos e históricos para acercarse de manera sensible a 4 territorios distantes, pero que en algún momento fueron uno. 4 orillas que son el resultado de esa deriva y por eso comparten, entre otras cosas, parte de su universo vegetal y pétreo: Brasil, Uruguay, Argentina y Sudáfrica. En este marco, nuestro proyecto fue construir una pieza que cumpliera algunas condiciones de formato. En primer lugar, debió asumir la función de poder ser dibujada. Además, citando ese proceso que duró tiempos geológicos, el objeto tuvo que poder desgranarse, fragmentarse en 4 partes y que cada una de estas tuviera una existencia autónoma para poder dejarlas en cada uno de los sitios. Por último, la cualidad de ser portátil, viajar en un carrión con el resto de la muestra. Fue preciso entonces no solo resolverlo desde ciertos códigos y procedimientos del campo editorial, sino también interpelar al imaginario del mapa o de la hoja de ruta. Así desplegamos tácticas fancineras, citar a lo que alguna vez fue para nosotros plegar en 4 una hoja de resma fotocopiada y hacer circular un contenido urgente. Es evidente en los procesos que conocer los formatos, herramientas y jeites amasa libertades. Colabora de forma muy pragmática a ampliar el campo de lo posible. Resulta preciso contar con el oficio, pero con una mirada versátil de él, sin burocracias autoimpuestas. Tener a disposición recursos, procedimientos y opciones morfológicas para fantasear, para cambiar las coordenadas de lo representable. Manejar técnicas no para un regodeo en la tradición, sino para gesticular indisciplinas o torcer las trayectorias lineales de los protocolos de uso si esto fuera necesario. Con la posibilidad de evocar a ese universo de la autoedición mediante el formato, decidimos entonces hacer una maniobra poética trocando el material. Surgió un artefacto de piedra natural, previamente fragmentada, aunque unida por detrás con tela para encuadernación. La apariencia final es de una hoja de piedra, con su propia temperatura, rugosidad y peso, un poco más grande que una 3, con unas líneas trazadas que indican por dónde plegar y también troquelar una vez hecho el dibujo. 4 fragmentos se quedan en distintos puntos del planeta, otros 4 centrales terminan como conjunto, siendo parte por el todo, huella de lo que supo ser más amplio. La estrategia de la ficción entonces se condensó en ese extrañamiento del material, una lámina muy fina de piedra que performea ser papel que se corta con tijera. Una nueva apariencia ficcional que no es entendida como oposición a lo real, sino como otra mirada de lo real, como torsión o expansión del tejido de lo sensible. La práctica editorial que derivó en el objeto que acá presento, llamado Ruta de Piedra, editado en octubre del año 2025 y que tiene una tirada de 4 ejemplares numerados y firmados, puede ser el ejemplo de eso que nos mueve: conspirar horizontalmente, ocupando roles reversibles y mutantes, al cuidado de un deseo común, disputar sentidos hasta que, con las herramientas de la poética, podamos hasta plegar una piedra. Un poco la idea del colofón era contarles o mostrarles algún proyecto que hubiera marcado un antes y un después en nuestras vidas como editoras. Yo les voy a compartir uno que se llama La Biblioteca Roja, brevísima relación de la destrucción de los libros, que se une con una publicación muy reciente que se llama La edición como zona de búsqueda, y creo que de alguna manera algo que fue un proyecto de libro después se transformó en un procedimiento de trabajo.
Mi padre quemó su biblioteca y los padres de mi amigo Tomás enterraron la suya en el patio de su casa en Córdoba en 1976, antes de partir a su exilio en México. Esos libros permanecieron bajo tierra hasta que los desenterramos en 2017, luego de una semana de excavación, aparecieron. Objetos únicos, editados por fuerzas y agencias desconocidas por nosotros. Cada palabra impresa fue absorbida y transmutada, y cada libro, que fue inicialmente un paquete, pasó a contener tierra en su interior. La biblioteca aparece al fondo de un pozo. Contiene libros sin nombre, resistentes a cualquier interpretación. No son lo suficientemente antiguos para constituirse en libros momia, ni lo suficientemente futuristas para ser concebidos como libros zombie. Quedan fuera del concepto de ruinas y no son aceptados por ningún museo por no existir protocolos para su conservación. La transformación continúa en la atmósfera. Es una escritura activa que resulta de la colaboración y el intercambio interespecies. Libros, tierra, aire, humedad, hongos, gusanos, hormigas, bichos, arena, piedra y raíces. La superficie de las cosas nos tiene acostumbrados a la percepción segura. Caer en un pozo sin ver su fondo, leer un libro que no tiene información codificada, es disponerse a caer en otro lugar, correr los contornos del mundo y quedar suspendidos un buen tiempo en esa caída. A partir del hallazgo comencé a practicar la edición como zona de búsqueda. Para buscar un libro, tiene que poseer un cuerpo. Un libro que se busca avanza ya no según la convención fijada de tiempos y procesos preconcebidos de trabajo. La búsqueda implica un movimiento no lineal, discontinuo, de merodeo, que no necesariamente avanza, sino que también retrocede, se pierde, da giros inesperados, se detiene en un juego, acelera a partir de pistas o relaciones nuevas que podemos rastrear. En este proceso es fundamental prestar atención, no dar nada por hecho, practicar la escucha atenta, la mirada extrañada. Las apariciones serán páginas sueltas como las de un fichero que da saltos en la materialidad entre contenidos, como dice Benjamin, que hace el fichero, y nos permite recordar la tridimensionalidad de un instrumento de lectura en su origen, cuando era runa o quipú. Buscar un libro es una forma de espacializar el sentido y devolverle al libro su relación con el bosque, con los árboles, con la tierra que da origen al papel. La búsqueda mueve a la comunidad en el tiempo expandido de un libro, entre nudos o cuevas, tablas de madera y pieles de animal. Es capaz de percibir la materia vibrante, sus sacrificios, y en ese tanteo observa los recorridos y vínculos en latencia, despertando constelaciones nuevas trazados en el cielo del libro. La posición de editor-buscador implica abandonar la verticalidad del rol tradicional resolutivo para propiciar una experiencia con la comunidad del libro que desestabiliza los roles fijos, amplía los aportes y transgrede la noción de división del trabajo, permitiendo flujos, aprendizajes y reflexiones en todo el proceso. Algunas consideraciones que me gustaría poner sobre la mesa para hablar de esta forma de trabajo editorial. Una práctica de excavación editorial comienza por pensar ¿dónde está el libro? ¿Cómo es? ¿Con quiénes conversa mientras lo estoy buscando? Una excavación es un hecho único, destructivo e irrepetible, por lo que todo aquello que se remueve debe ser registrado, ya que no volverá a su estado ni a su lugar de origen. Un proceso de excavación editorial tiene la capacidad de movilizar y transformar todo aquello que lo recorre. Por lo tanto, los hallazgos pueden estar relacionados a esas transformaciones. Al suspender la certeza sobre lo que voy a publicar, el libro deja de ser un ejercicio resolutivo cuya misión es terminar lo más pronto posible. La excavación es monótona, silenciosa, intuitiva, hasta el momento en el que se encuentra algo.
Los hallazgos suelen detonar perspectivas no contempladas con anterioridad que alimentan y orientan mejor la lectura de la excavación. Los desvíos son necesarios, siempre que están relacionados no a las ideas, sino a las cosas que ocurren durante la experiencia. Es posible que los planes cambien de forma inesperada y que en un momento del proceso surjan requerimientos nuevos. El nombre en realidad de esta mesa es Mesa de Disección, de Cocina y Stand de Feria. ¿Existe un libro fuera del objeto? ¿Cómo es leer lo que escribe la materia? ¿Cuándo la materialidad de un libro nos hace pensar? ¿Qué sería pensar el libro como un proyecto artístico? ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿Ocupa el libro un lugar en tu práctica artística? ¿Nos afecta la experiencia con los libros? ¿Es capaz el libro de intensificar las relaciones con el cuerpo? ¿Cuándo la materia se transforma en contenido? ¿Puede un libro afectar, disciplinar, deconstruir los cuerpos? ¿De qué está hecha la palabra? ¿De qué materia está hecha la palabra? ¿Cuándo y por qué se decide un formato? ¿Qué sentidos abre y cuáles cierra el formato? ¿Es posible pensar un libro informe? ¿Qué dice de un proyecto editorial las características de su circulación? ¿Qué sucede entre los libros? Damos por cerrado este primer encuentro y gracias a las 3 editoras que tenemos acá.